bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria en este día. Que tu nombre sea levantado con poder. Queremos proclamar que Jesús el Cristo es el Señor, que no hay nada ni nadie como tú. Muchas gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque por tu gracia nos guardas, nos sostienes con tu mano poderosa y tú vas delante de nosotros abriendo camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo estés recibiendo toda la gloria. Quebranta toda obra de la oscuridad que viene con temor, con ansiedad, que viene a engañar a nuestras vidas, Señor, que podamos aferrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo y podamos estar mirándote solo a ti. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Vamos a mirar la preciosa palabra del Señor en este día. El Señor por su gracia va a cumplir en nuestras vidas y a través de ella. La encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Por gracia de Dios, hemos podido recibir ese evangelio tan precioso. Jesús es el Cristo. Él ha consumado lo que nosotros nunca hubiéramos podido consumar. Nada más el hombre pecar, Dios ahí de frente nos da ese precioso evangelio que es poder de Dios para salvación. Solo a través de Cristo podemos restaurar todo lo que habíamos perdido. Es la manera perfecta de Dios. Por eso tenemos que estar entendiendo este precioso evangelio. Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Él ha consumado ya todo en la cruz. Si estamos viendo esto, podremos entender la oración. La oración es poder disfrutar que Dios vivo está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es una relación que podemos estar disfrutando 24 horas. Es el tiempo más feliz, el tiempo para obtener la verdadera paz, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Orando para que se esté estableciendo el reino de Dios, para que se esté cumpliendo el plan absoluto de Dios a través de cada acontecimiento, de cada encuentro que Dios nos está dando. Y en ese momento también podremos ver este mundo, lo podremos ver de manera correcta. Y por supuesto podremos estar transmitiendo este evangelio. El pueblo de Dios, por no ver estas cosas tan importantes, constantemente estaba cayendo totalmente en desastres. No podía darse cuenta de la importancia del evangelio, no estaban disfrutando la oración. Por eso en ese estado eran engañados, no tenían fuerza ni poder para cumplir la misión que Dios les había dado, el evangelismo, las misiones. Por eso continuamente, por no ver las cosas correctamente, estaba cayendo en esclavitud, en guerras continuas. Cayó también en la cautividad, incluso fueron colonizados y más tarde esparcidos por todo el mundo. Por eso tenemos que estar entendiendo este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación y disfrutando esa oración, la oración del pacto, disfrutando 24 horas que Dios vivo con todo el poder del cielo y de la tierra está con nosotros. Y de esa manera podemos ver correctamente este mundo, entender por qué la gente está sufriendo gravemente, por qué las personas, aunque se esfuerzan, buscan a través de la economía, a través del conocimiento humano, la filosofía, a través
de su esfuerzo físico, ser felices, que es lo que están buscando todos, no funciona. ¿Por qué? Porque eso no es que sea malo en sí, pero no tiene ningún poder, ningún valor para poder solucionar nuestro verdadero problema, que es espiritual. Por eso solo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, puede salvar una vida. Eso es un gran milagro, ¿verdad? Solo el poder del Evangelio, que es el poder de Dios. Pero si nosotros, que somos la Iglesia, no tenemos fuerza y no estamos transmitiendo este Evangelio al campo, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo hará? Por eso Dios, a través de la salvación tan grande, de este Evangelio tan precioso de Jesús el Cristo, Él ha preparado todo absolutamente para nosotros. Cuando una persona, por gracia de Dios, recibe a Jesús el Cristo en su vida, hay un cambio espiritual. Pasa de muerte a vida. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que se hace nuevo? Nuestro pasado queda totalmente solucionado. Y el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para guiarnos siempre conforme a la palabra, para darnos el poder, para obrar en nosotros y a través de nosotros. Porque claro, ¿cómo nosotros, por nuestras fuerzas, vamos a vencer esas 3 batallas que tenemos que lidiar cada día? La primera, nuestro yo. Esa es una batalla bien difícil, ¿verdad? Solo con el poder del Espíritu Santo. Él nos da el poder para superar, trascender nuestro yo, para vencer toda tentación. Y también este mundo, la segunda batalla, solo con el poder del Espíritu Santo y también a Satanás. Solo Cristo ha vencido a Satanás, y cuando estamos aferrándonos a Cristo, orando 24 horas, en ese momento tenemos esa plenitud del Espíritu. Satanás huye directamente. Ya sabe que ya no nos puede engañar ni atemorizar. Por eso el Señor lo preparó todo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Él ya había previsto para que podamos tener victoria en nuestra vida de fe y podamos ser testigos. Él tenía previsto, como hizo, enviar al Consolador, el Ayudador, el Fortalecedor, el Espíritu Santo, que es Dios, y que por gracia de Dios, a través de la salvación en Jesús el Cristo, mora en nuestras vidas. Por eso, como discípulos, para que podamos vivir esa vida en victoria, para que podamos ser utilizados para la evangelización mundial, lo más importante no son nuestras cualidades humanas, nuestras capacidades humanas, que no es que sean malas, por supuesto, tenemos que tener cosas y prepararnos, por supuesto, pero lo más importante no es eso, sino que podamos estar disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo. ¿Y quién es la persona a través de la cual el Espíritu Santo obra poderosamente? Antes de hacer o ser utilizado para cumplir la obra de Dios, la obra la hace Dios, para poder ser un instrumento en sus manos como Pablo. No es que hagamos muchas cosas, ¿verdad? Estamos acostumbrados en hay que hacer, y por supuesto, hay cosas que obviamente tenemos que hacer, pero primeramente que hacer en las cosas de Dios, lo más importante es que estemos disfrutando primeramente de esta vida y vida en abundancia. Si no, todo lo que hagamos lo haremos nosotros por nuestro esfuerzo y el humanismo no funciona. Moisés intentó hacer la obra de Dios por sus fuerzas, con buena intención seguro, pero terminó siendo un asesino, matando a un egipcio, y tuvo que estar huyendo a Madián. Por eso ciertamente Pedro, los discípulos, ellos también no les funcionaba, pero primeramente estuvieron esperando, como el Señor les había dicho en Jerusalén, en el aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y allí estaban orando, tomando la palabra,
De esa manera, en Hechos 2, del 1 al 4, llegó ese día, el día de Pentecostés. Allí fueron llenos, gozaron de la plenitud del Espíritu Santo, y fue en ese momento, cuando empezaron a disfrutar de esa vida, cuando Dios comenzó a utilizarlos grandemente. Por eso es muy importante que estemos configurándonos en las cosas de Dios. Si estamos totalmente viviendo con lo grabado, lo enraizado, la naturaleza antigua, no funciona. Tenemos que estar configurándonos en las cosas de Dios, editándonos totalmente en la palabra, planificando con la oración, cada día viendo el plan. ¿Cuál es el plan absoluto de Dios en los encuentros, en las situaciones que enfrentamos, en el lugar donde trabajamos? Dios tiene un plan absoluto ahí. Y si tomamos la palabra y estamos orando, disfrutando de que Dios está con nosotros, nos lo va a mostrar de una manera muy cómoda. Y también vamos a encontrar ese diseño que Dios mismo tiene preparado para que se levanten las obras de salvación en nuestros campos, donde nosotros estamos, donde nos movemos. Allí Dios tiene todo preparado. Por eso, cuando estamos de verdad configurándonos en las cosas de Dios, ahí podemos tener esos encuentros preparados por Dios, encontrarnos con esos discípulos que ya Dios tiene ahí de antemano, como Pablo se encontró en Hechos 18, del 1 al 4, en Corinto, con Aquila y Priscila, unos empresarios que había allí, que ya conocían el Evangelio, y además su trabajo tenían el mismo oficio que Pablo, hacían tiendas. Era un encuentro totalmente preparado por Dios, la bendición del encuentro. Y Pablo podía tener ese tipo de encuentros constantemente, porque él estaba disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso, antes de hacer las cosas, lo más importante es que primero nosotros podamos disfrutar de esta vida, de este poder, de esta plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo? A veces podemos pensar que es una experiencia mística, que es un sentimiento. Realmente, por supuesto, Dios se puede manifestar de muchas maneras. Lógicamente, Él es todopoderoso. Pero esa plenitud del Espíritu Santo es estar totalmente lleno de Dios. Que no sea mi pensamiento, que sea el pensamiento de Dios. Que no esté viendo las cosas a mi manera, sino como Dios las ve. Que pueda estar creyendo lo que Dios dice y no lo que yo mismo pienso a mi manera. Es alinearnos, llenarnos totalmente de Dios, estar dejando que Él esté gobernándonos, sea realmente el Señor, el centro de nuestra vida, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos. Por eso, llenándonos cada día con su palabra, disfrutando de esa oración 24 horas, estamos totalmente experimentando esa plenitud del Espíritu Santo. Es como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y nosotros también en Cristo fuimos crucificados, muertos y sepultados. Nuestro viejo hombre. Y ahora ya es la vida de Cristo en nosotros. Poder de verdad disfrutar de eso. Eso es la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar urgentemente restaurando esa plenitud del Espíritu Santo para que Dios pueda utilizarnos como un instrumento para que su reino se esté estableciendo, para que las vidas sean salvadas a través del Evangelio de Jesús el Cristo, para que las familias sean restauradas, para que este Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, las 237 naciones. Por eso es muy importante que estemos gozando de esa plenitud del Espíritu Santo. Entonces nuestra vida de fe vamos a poder disfrutarla mucho cada día. Va a ser una aventura cada día. Antes de conocer al Señor, aunque yo tenía humanamente cosas que eran buenas, como estaba tan vacío, tan frustrado, cada día solo abrir los ojos, nada más abrir los ojos, me acuerdo perfectamente,
ya decía, otro día más. Ya me sentía mal, totalmente. Estaba totalmente ya sin ganas de levantarme, sin ganas de hacer nada. Ya estaba totalmente molesto, frustrado, enfadado. Era algo muy difícil, la verdad. Pero ahora cada día con este precioso evangelio, cada día es una bendición. ¿Por qué? Porque ese día es un día que nunca antes ni nunca después vamos a poder vivir. Y en ese día Dios tiene muchísimas bendiciones. Por eso es una aventura, ¿no? Hay que orar, Señor, ¿qué tienes hoy preparado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué encuentros nos vas a dar? ¿Cómo vas a ser glorificado en este día a través de nosotros? Es una bendición, ¿verdad? Ya cambia totalmente. Cada día lleno de gratitud, lleno de agradecimiento, porque la verdad que cada día es un regalo de Dios. Por eso, con esa plenitud del Espíritu Santo podemos disfrutar cada momento, no de que haya respuestas humanas o que no las haga. La mayor respuesta es Cristo, y poder gozar de esa suficiencia en Cristo, eso es la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, ¿en quién obra poderosamente el Espíritu Santo? En aquellas personas, hijos de Dios, que tienen convicción en la salvación, conocen el valor de la salvación. Pablo dijo, soy deudor a judíos, a griegos, pero sobre todo soy deudor a ti, Señor. ¿Por qué? Porque Pablo andaba frustrado, amargado, hasta el punto que estaba persiguiendo a la iglesia del Dios vivo, persiguiendo al Señor. Por eso el Señor, cuando le apareció, le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba frustrado, amargado. No le valía su religión, por supuesto, ni nada de lo que tenía, aunque Pablo humanamente tenía un nivel muy alto, era un élite. Pero no podía tener esa verdadera vida, esa verdadera paz. Por eso Pablo, cuando por gracia de Dios el Señor fue a su encuentro y recibió esa salvación, él lo dijo, soy deudor, Señor. Yo, que era totalmente un pecador, y encima era perseguidor de la iglesia, tú viniste a mi encuentro a salvarme, y no solo eso, a levantarme como un heraldo del Evangelio. Estaba súper agradecido, entendía el valor. Por eso en Filipenses 3:8, ¿qué dijo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Todo por basura. Eso es lo que él pudo confesar. Lo tengo todo por basura. Ni la economía que tenía, ni toda la sabiduría humana que tenía muchísima, ni su ciudadanía romana, ni sus idiomas que sabía por lo menos 3. Todo lo consideraba como basura comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Pablo conocía, apreciaba, estaba agradecido cada día por el valor de la salvación, y la salvación que hemos recibido solo por gracia es el mejor regalo, es la mayor respuesta, es la más gran bendición que hemos podido recibir. Por eso, que podamos estar agradecidos cada día por esa salvación. También Dios llena y utiliza con su poder a aquellos que conocen el poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo cambiamos a una persona? ¿Cómo? ¿Cómo podemos cambiar a alguien? ¿Dándole buenos consejos? Puede que momentáneamente se pueda cambiar por fuera. Amenazándolo, bueno, podemos hacer que haga ciertas cosas, ¿no? Con amenazas. Golpeándole. Tampoco funciona, ¿verdad? ¿Cómo? Humanamente no podemos cambiar realmente, fundamentalmente a una persona. La podemos cambiar por fuera. Pero realmente, ¿quién cambia? Una vida.
Solo el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Una persona que está totalmente atrapada por el pecado, haciendo crímenes, el Evangelio es tan poderoso que esa persona a través de Cristo cambia totalmente. Es una nueva criatura. Ese es el poder del Evangelio. Por eso, solo el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no solo es ese el poder de Cristo. Dice en Mateo 28, 18, el Señor resucitado dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él consiguió todo el poder del cielo, del mundo espiritual, de la tierra. Es el poder de Cristo. Él es Dios, Él es todopoderoso. Por eso ciertamente tenemos que estar creyendo el poder del Evangelio. El poder que tenemos en Cristo, porque Él lo tiene, y es a través de nuestra fe en Él, en el Evangelio, es que podemos gozar de su poder, podemos estar transmitiendo, al proclamar su nombre, su poder. Y no hay nada imposible para Dios. Dios utiliza y llena con su espíritu a aquellos que están descubriendo a lo largo, a lo ancho de toda la Biblia, los 66 libros, el centro, el núcleo, la esencia que es el Evangelio. Eso es una gran bendición, poder entender toda la palabra, toda, viéndolo a través del Evangelio, que es el centro, el núcleo, la esencia, el mensaje principal de toda la palabra, como dice en Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el objetivo de toda la Biblia? Que tengamos vida, que gocemos de la vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor quiere que tengamos vida, y para tener vida hay que creer, conocer que Jesús es el Cristo. Para eso ha sido escrita la palabra, para que conozcamos que Jesús es en el Cristo, que es el núcleo, y a través de Él podamos tener la vida, que es el deseo de Dios. Por eso tenemos que ver desde el Antiguo Testamento hasta el final. Podemos ver ese precioso Evangelio. Nada más el hombre pecara en Génesis 3:15, allí Dios por primera vez el protoevangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya está hablando. ¿Quién es la simiente de la mujer? Una mujer no puede tener simiente por sí misma, necesita el varón. Pero ahí habla de una simiente, una mujer con simiente, que no viene de un varón. ¿De quién es? De Dios mismo, que utiliza una mujer para encarnarse, para hacerse hombre. Y Él es Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que nació sin pecado original, que nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Era el único justo. Era necesario que fuera justo para que voluntariamente fuera a la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para abrir ese camino, para poder regresar a Dios. Jesús el Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso ciertamente vemos cómo en toda la palabra ese mensaje principal, en el Antiguo Testamento a través de sombras, alegorías, a través de muchas formas, el Señor nos da ese único mensaje, que Jesús es el Cristo. Génesis 6:14, un tiempo totalmente de corrupción, hasta el punto que Dios iba a enviar un diluvio, pero a través de una persona que tenía su fe en Jesús el Cristo, Noé, el único justo, Dios le dijo que levantara un arca, construyó un arca, un gran barco de madera durante 120 años. ¿Por qué? El hecho de construir un arca en un lugar donde no había mar y de esas dimensiones, él estaba proclamando el Evangelio. Estaba proclamando que iba a venir un gran desastre, pero que Dios les daba una única manera de salvarse. ¿Cuál era? El arca. Por eso ese arca es un tipo de Cristo. Solo dentro de Cristo, solo dentro del arca podemos salvarnos. Fuera del arca hay destrucción, hay muerte. Solo dentro de Cristo tenemos la vida. Fuera de Cristo solo hay muerte, desastre y destrucción.
Ya está hablando continuamente de ese mensaje que tenemos que conocer solo a través de Cristo. También todo el sistema sacrificial. ¿Por qué Dios le dice que maten corderos, ¿no? Pobres animales, podemos pensar. Matarlos, derramar su sangre. Pero todo eso es una enseñanza, tiene una enseñanza espiritual. Cada vez que aparece en el Antiguo Testamento ese sacrificio de sangre, es un tipo, está representando la muerte vicaria de Cristo en la cruz, que Él mismo fue el sumo sacerdote y también el sacrificio que entregó su sangre, derramó su sangre, porque la ley dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Él cumplió exactamente la ley, todas las profecías. Y Él ciertamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Por eso cada vez que encontramos en el Antiguo Testamento ese sacrificio, está hablando de Cristo. Hay que creer solo en Cristo, solo a través de Cristo, nuestro sustituto, podemos tener la vida, podemos regresar a Dios, podemos salir del poder de Satanás, solo Cristo. Las ciudades refugio, esas ciudades para cuando uno había cometido un crimen sin intención, si corría allí, podía ser librado de la muerte. Eso es un tipo de Cristo. Esa serpiente de bronce, cuando caminando por el desierto, Dios envió esas serpientes ardientes, venenosas, que causaron gran mortandad. Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo, levántala. Cuando alguien reciba esa mordedura al ver la serpiente de bronce, tendrá la vida. ¿Y quién es el que fue colgado en un madero? Representando esa vieja creación. Ciertamente Jesús el Cristo. Por eso esa serpiente de bronce está representando a Jesús el Cristo. Solo a través de Él, creyendo en Él, podemos realmente tener la verdadera vida. Solo Cristo. También el maná del desierto. Jesucristo es el pan de vida y el agua de la roca. Jesucristo es el único agua que puede saciarnos. Todo totalmente, incluso el tabernáculo, por supuesto, es un tipo de Cristo, solo Cristo. Es el Evangelio, la única manera para poder restaurar todo lo que habíamos perdido, solo a través de Cristo. Y todos aquellos que ciertamente están viendo a lo largo de toda la Escritura ese precioso Evangelio, pueden ser llenos del Espíritu Santo, utilizados grandemente por Dios. También aquellos que conocen la razón. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que estar compartiendo este precioso Evangelio? Porque el Señor resucitado es el mandato, la gran comisión que Él mismo nos ha dado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. Id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Es la gran comisión. Yo hace muchos años, equivocadamente, pensaba que eso era para los evangelistas, para los que tienen ese don del evangelismo. Pero eso es para cada hijo e hija de Dios, no importa el género, la edad, no importa la condición. Es una gran comisión para cada uno de nosotros. Por supuesto, el evangelismo es algo que Dios hace. Él hace la obra, pero yo tengo que direccionar, tomar esa dirección en mi vida cada día. Estar tomando la palabra, orando cada día por el evangelismo, que Dios esté abriéndome las puertas y tomando esa dirección. El Señor me da los encuentros, me ayuda a ver cómo tiene todo preparado, como vemos a lo largo del libro de los Hechos. Ese es el evangelismo bíblico, no es algo por nuestras fuerzas o intentar molestar a alguien. Dios puede utilizar eso también, por supuesto, pero la manera del evangelismo, del movimiento del evangelismo bíblico, ciertamente Dios tiene esos discípulos preparados. Dios abre las puertas cuando estamos disfrutando del Evangelio con esa plenitud del Espíritu Santo. Ahí Dios da todos los encuentros, lo tiene todo preparado. Dios utiliza a aquellos también que están conociendo cuál es el final de los tiempos, que aparece también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado
el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y tenemos que entender que este evangelio es el deseo de Dios. Este evangelismo es algo que Dios tiene preparado, la evangelización mundial. En Mateo 24:14 habla claramente que cuando sea proclamado este evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Por eso ciertamente, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que este evangelio va a ser proclamado, que Cristo va a regresar. Por eso tenemos que estar ciertamente configurados con la palabra de Dios, creyendo la palabra, teniendo ordenada la palabra en nuestras vidas para poder disfrutarla. De esa manera, alineados, siguiendo la palabra, orando continuamente, vamos a ver cómo Dios nos llena con su Espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos da el poder con una razón. ¿Para qué es? Para ser testigos, como dice en Hechos 1:8. Por eso cada día tenemos que disfrutar de Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 4:19 dice la palabra: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, para ser pescadores de hombres, ¿qué tenían que hacer? Muy fácil. Venid en pos de mí, ¿verdad? Estar con el Señor. Y eso es lo que tenemos que continuar haciendo. Cristo ha resucitado, Cristo está con nosotros, Él vive. Y está 24 horas con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, no hay nada más precioso, ¿verdad?, que tener esa relación que Dios está con nosotros, con Él, tomando su palabra, orando 24 horas. Ahí Él dice que nos hará pescadores de hombres. Él mismo nos va a guiar, Él mismo nos va a dar los encuentros, Él mismo va a abrir las puertas, porque el evangelismo Dios lo tiene preparado. También utiliza a los obreros comprometidos. ¿Hasta qué punto Pablo estaba comprometido? Dice en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Dice que se gozaba en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Pablo estaba totalmente comprometido. Realmente, como estaba tan agradecido por esa salvación, él literalmente entregó su vida. Totalmente. Por supuesto, incluso fue martirizado, pero toda su vida era solo Cristo, solo la evangelización mundial. Él podía por eso gozar de esa plenitud del Espíritu Santo y ser testigo en medio de todo tipo de situaciones. Pablo fue apedreado casi hasta la muerte, fue perseguido, fue encarcelado varias veces, vivió en medio de tempestades, en medio de ladrones, incluso falsos hermanos, pero él continuamente solo le importaba proclamar el Evangelio. Le daba igual. Si estaba dentro de la cárcel, allí estaba proclamando el Evangelio, no solo con su vida en todo el pretorio, sino también escribiendo esas cartas que han pasado a ser parte de la palabra de Dios, porque era inspirado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo, en todo tiempo, no solo con palabras, sino con su misma vida, estaba proclamando que Jesús es el Cristo. Por eso él estaba totalmente comprometido y Dios lo utilizaba de esa manera. Aquel que conoce la bendición de la salvación. Cuando Pedro en Mateo 16:16, el Padre se lo reveló, pudo confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se puso muy contento y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ciertamente,
el Señor le dio grandes bendiciones que podemos disfrutar cada uno de los hijos e hijas de Dios. Ciertamente, cuando uno confiesa esa confesión que Jesús es el Cristo, cuando uno está grabado, enraizado, tiene esa naturaleza del Evangelio. Sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona se aferra hasta ese punto al Evangelio, a través de él se levanta el evangelismo. Establece la iglesia. La iglesia no es un edificio. Somos las personas, los hijos e hijas de Dios, que Dios ha escogido por su gracia y ha salvado a través de Jesús el Cristo. Por eso, cuando un hijo de Dios se aferra solo a Cristo, a esa confesión, y la disfruta cada día, está aferrado fuertemente a ella, Dios, a través de él, establece la iglesia. Es una promesa que Dios nos da. Es una bendición que podemos disfrutar. También las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si estamos aferrándonos cada día a Jesús el Cristo, Satanás no puede engañarnos. ¿Por qué nos engaña a veces? Porque no estamos aferrándonos creyendo de verdad que Jesús es el Cristo. En ese momento nos engaña, no nos puede destruir porque somos hijos de Dios, pero nos engaña continuamente. Si estamos aferrados a la roca, a Jesús el Cristo, la oscuridad huye. Por eso es tan importante estar permaneciendo en Cristo cada día a través de la palabra, la oración, para disfrutar de esa plenitud del Espíritu Santo. Y también nos da la bendición de la llave del reino de los cielos, la oración. Esa oración que disfruta de la bendición del trono celestial. Ese es nuestro respaldo. Y al disfrutar de esa oración, de ese trono celestial, se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Es la bendición que vamos a disfrutar. Y también la luz del Evangelio va a resplandecer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en cada lugar que estemos, incluso a las 237 naciones. Dios nos va a utilizar para cumplir la evangelización mundial. Por eso, esas condiciones podemos ver a través de la palabra de aquellos que disfrutan de la plenitud del Espíritu Santo. Y Felipe, que era un laico, ciertamente él fue grandemente utilizado por Dios. Él era un diácono, uno de los 7 que escogieron en Hechos 6, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que usó grandemente a Felipe? Dice en Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe. Fíjense qué estado espiritual tenía Felipe, estaba lleno del Espíritu Santo. Y de esa manera, las personas con esa plenitud del Espíritu Santo, Dios las utiliza. Fíjense cómo le guió. Le habló directamente. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Es tremendo, ¿verdad? Vete directamente ahí. Claramente le habló. Esa es la relación espiritual que estaba disfrutando, la comunicación espiritual que disfrutaba Felipe. ¿Y quién abrió esa puerta del evangelismo? Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense, ¿qué estado espiritual disfrutaba Felipe? Acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dijo a Felipe. Él escuchaba claramente la voz de Dios, era guiado perfectamente por el Espíritu Santo, de una manera concreta, por su estado espiritual. Y se acercó a un carro donde había un funcionario etíope, un eunuco, que venía de adorar en el templo de Jerusalén, pero él, por supuesto, no era salvo, era como una religión, pero era un hombre sediento de Dios. Por eso Dios mismo llevó y pudo llevar a Felipe. ¿Por qué pudo llevar a Felipe? Porque Felipe tenía ese estado espiritual. Y ese es el estado espiritual que tenemos que disfrutar para que Dios nos utilice de la misma manera para cumplir su plan absoluto, la evangelización. Por eso, cuando se aproximó, este hombre estaba leyendo un rollo de la palabra que era el profeta Isaías,
Y él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Entonces el eunuco le dijo muy sincero, ¿y cómo voy a saber si nadie me lo explica? Entonces dice, anda, sube por favor y explícamelo. Estaba todo preparado, tremendo. Además, el texto que leía era Isaías 53, una profecía que hablaba del siervo sufriente, de la obra que Jesús el Cristo iba a cumplir en la cruz. Era perfecto, ¿verdad? Dios había preparado ese encuentro, estaba todo preparado. Y el evangelismo lo hace Dios, lo tiene todo preparado. Hasta ese punto, si estamos gozando de ese estado espiritual como Felipe, Dios nos va a utilizar de la misma manera. Por eso, desde ese mismo pasaje, Felipe empezó a compartirle que Jesús es el Cristo, que solo en Cristo podemos tener la salvación. Por supuesto, el Espíritu Santo obró en esa vida y él, ciertamente, al ver el agua, dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado ahora mismo? Recibió a Cristo, creyó en Jesucristo y automáticamente allí fue bautizado. Ese hombre, dice la palabra, que se marchó a su país gozoso. Y el gozo es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Él ya pudo recibir el Espíritu Santo en su vida, se convirtió en hijo de Dios y se fue contento a Etiopía. Al llegar allí, ¿de qué hablaría? De que Jesús es el Cristo, que es el único y suficiente Salvador. Y hay hechos que lo constatan. En la misma historia de esa nación, Etiopía, aparece ese eunuco. Los libros de texto están estudiándolo los estudiantes hoy en día. Y habla cómo Dios utilizó a ese eunuco para proclamar el Evangelio. Por eso, ciertamente, ¿quién preparó todo eso? ¿Quién hizo la obra? Por supuesto, Dios. Por eso solo Dios merece toda la gloria y toda la honra. Por eso es muy importante que como Felipe podamos estar siendo llenos del Espíritu Santo. Felipe, como dice en Hechos 6, era una persona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría. Y eso es lo que tenemos que disfrutar, la característica más importante que podemos encontrar en todas las personas a través de la palabra que Dios utilizaba. Podían gozar del poder de Dios. José, en Génesis 41:38, dice que Faraón, al verlo, se dio cuenta que era una persona llena del Espíritu de Dios. David, en 1 Samuel 16:13, dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Todos estaban disfrutando de esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso Dios los utilizaba para proclamar el Evangelio, para salvar familias, naciones, para cambiar épocas con el Evangelio. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que estén tomando esta palabra tan importante. Aquel en quien el Espíritu Santo obra poderosamente. Dios quiere obrar con poder a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente las personas están sufriendo grandemente y la única respuesta es Jesús el Cristo. Por eso Dios nos llamó, nos escogió y es la única razón por la cual permanecemos todavía en esta tierra, ¿verdad? Si no, ya estaríamos seguramente en el cielo. Él quiere utilizarnos grandemente para proclamar su Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Que podamos, como Felipe, disfrutar de esa plenitud del Espíritu Santo. Que cada día, Señor, podamos estar concentrándonos, meditando tu palabra. Que cada día podamos disfrutar esa oración, ese tiempo más feliz contigo, Señor, mirándote solo a ti, recibiendo el poder de lo alto, para que a través de nuestras vidas y nuestras oraciones, tu reino se establezca en cada lugar que nos has puesto. Padre, te damos toda la gloria. Que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos en el nombre de Jesús el Cristo.
Levanta con poder a tu Iglesia mundial, que seamos utilizados por tu gracia para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra, y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Te damos toda la gloria y te damos gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar orando y compartiendo la gracia que han recibido con todas las personas que el Señor les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, tenemos la Escuela de Evangelismo a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur. Es un tiempo muy importante. El Señor dice en su palabra: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Para ello, Dios nos da la oportunidad de prepararnos siempre conforme a la palabra. Les pido que estén orando para que el Señor nos guíe en todo. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.